Bien, vamos a ver ahora en este caso en qué consiste el equilibrio de solubilidad de los gases en líquidos. Este punto es importante porque nosotros habíamos visto que necesitamos para poder resolver los problemas, además de la línea de operación, la línea de equilibrio. En la primera unidad habíamos visto que esta línea de equilibrio nos daban a veces algún tipo de relación para encontrarla. Entonces vamos a ver de qué depende esa relación. Nosotros habíamos dicho entonces que lo que nosotros vamos a tener es la transferencia de materia de una fase gaseosa a una fase líquida. Y la velocidad con que se transfiera materia de una fase gaseosa a una fase líquida, que va a ser a través de un proceso de difusión esta transferencia, va a depender de la desviación del sistema con respecto a las condiciones de equilibrio. Como tenemos una transferencia de materia, vamos a tener también un coeficiente de transferencia de materia y además del tipo de flujo de corriente que nosotros tenemos. Vamos a detenernos ahora en cuanto a las desviaciones o sobre las desviaciones que nosotros vamos a tener con respecto a las condiciones de equilibrio. Entonces, la velocidad con que el componente nosotros lo tenemos en la mezcla gaseosa y va a absorberse, es decir, va a disolverse en el líquido que va a actuar como absorbedor, va a depender de qué diferencia tengamos de concentración respecto a las condiciones de equilibrio. Nosotros habíamos visto que mientras más alejados estemos del equilibrio, mayor va a ser la fuerza impulsora y por ende mayor va a ser la transferencia. Entonces, si nosotros analizamos la presión parcial del componente que nos interesa con respecto a la fracción molar, si nosotros lo que estamos analizando acá es qué solubilidad vamos a tener del gas como soluto con respecto al líquido. Nosotros, una de las cosas que sabemos es que a una temperatura dada, la solubilidad del gas va a aumentar con la presión. Si nosotros, por ejemplo, tomamos como líquido absorbedor agua, vamos a ver el comportamiento de distintos gases en agua. Vamos a ver entonces, por ejemplo, en el caso del amoníaco a 30 grados, que vamos a tener una curva de este tipo. ¿Qué nos está indicando esta curva? Que a medida que la presión va aumentando, la solubilidad medida como fracción molar del componente, en este caso en el agua, va a ir aumentando. Esto nos dice que la solubilidad aumenta con la presión. Pero tenemos distintos comportamientos de los gases en líquidos. Por ejemplo, si nosotros vemos una curva como la que nos da el dióxido de azufre en agua a 10 grados, vamos a ver que para presiones muy elevadas tenemos cambios de concentración pequeños. Esto nos está diciendo que en este caso, por ejemplo, el dióxido de azufre es poco soluble en agua. ¿Qué nos indicaría esto? Que el agua, por ejemplo, no es un buen absorbedor para el dióxido de azufre a esta temperatura y a las presiones que estamos trabajando. ¿Cuál sería el caso inverso? Supongamos que nosotros tenemos clorhídrico a 10 grados, es decir, misma temperatura, pero nos va a dar una curva completamente distinta, donde para pequeñas variaciones de presión tenemos solubilidades muy elevadas. Entonces vemos que la determinación de qué solubilidad tenemos del gas soluto que nos interesa recuperar en el líquido, es fundamental para poder seleccionar el tipo de líquido que nos va a servir en un determinado proceso. Pero además nos permite también ver cuáles son las condiciones con las que nosotros vamos a trabajar. Porque nosotros acá estamos analizando distintos gases, pero ¿qué pasa con un mismo gas al que le cambiemos las condiciones? Supongamos que ahora tenemos amoníaco a 10 grados. Vamos a ver, si nosotros comparamos que para una misma presión, a 10 grados tenemos mayor composición, fracción molar, del soluto en agua que a 30 grados. Esto nos está diciendo que a medida que baja la temperatura, para una misma presión, va aumentando la solubilidad. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un gráfico de concentración de soluto en gas con respecto a la concentración de soluto en el líquido y tomamos distintas presiones, siendo P1 la mayor y P3 la menor, veríamos
que las curvas se van a comportar de esta manera, de modo que la solubilidad es mayor a la presión 1 que a la presión 3. La solubilidad entonces va a aumentar a medida que aumentamos la presión. Entonces, decir que la solubilidad va a, por ejemplo, en el caso del dióxido de azufre, a 10 grados tenemos una baja solubilidad, es relativo también porque podríamos aumentar mucho más la presión, pero también eso conlleva costos que hay que ver si es apropiado solventarlos o no. Por otro lado, si hiciéramos el mismo análisis, pero ahora haciendo la concentración con respecto a una variación de temperaturas, tomando T1 a T3, siendo T1 la menor temperatura, obtendríamos curvas de este tipo, donde vemos que la mayor solubilidad la tenemos para la temperatura T1, que es la menor. Por lo tanto, la solubilidad aumenta al disminuir la temperatura. Esto entonces nos permite seleccionar por un lado el líquido absorbedor y además las condiciones a las cuales nosotros vamos a llevar a cabo un proceso. Entonces, para poder determinar el equilibrio de solubilidad, nosotros lo que vamos a trabajar es teniendo en cuenta una serie de consideraciones. Por un lado, que las fuerzas intermoleculares que nosotros tenemos no van a alterar la mezcla de constituyentes, no se van a alterar por la mezcla. Además que vamos a tener un volumen de disolución que va a variar linealmente con la composición, no vamos a tener en cuenta absorción ni desprendimiento de calor para el estudio que nosotros hacemos. Sin embargo, hay procesos en donde la absorción o el desprendimiento de calor suele ser importante de analizar. Y por otro lado, la presión total de la disolución varía linealmente con la composición que nosotros tengamos. Con todas estas consideraciones nosotros podemos hacer un análisis para poder encontrar la línea de equilibrio. Vamos a ver entonces que en bibliografía nosotros vamos a encontrar varias gráficas que nos van a dar presión en función de composición a distintas temperaturas y nosotros con eso vamos a determinar las composiciones de equilibrio para el gas y para el líquido. Teniendo en cuenta, esto nosotros lo hemos visto en un ejemplo en la plataforma, pero vamos a ver que lo que vamos a tener es la concentración que nosotros determinemos en función de la temperatura a la que vayamos a trabajar o a la presión que nosotros fijemos. Con respecto a los pesos moleculares de los componentes, acá tal lo que tenemos es, como el gráfico es para dióxido de azufre en agua, y está expresado en kilos de dióxido de azufre cada 100 kilos de agua, vamos a tener la concentración del soluto, que en este caso es dióxido de azufre, sobre su peso molecular, sobre concentración sobre peso molecular del dióxido de azufre y lo mismo para el agua. Y esto nos permite sacar la composición en el equilibrio para el dióxido de azufre en la fase líquida. Del mismo modo podemos trabajar para cualquier mezcla. Y lo mismo para el gas. En el caso del gas lo que vamos a tener es la presión parcial del componente en función de la presión total. Acá porque la presión total está puesta a una atmósfera, podríamos trabajar valores distintos. Y esto nos permite, una vez que tenemos valores de I de equilibrio y X de equilibrio, encontrar la gráfica de la línea de equilibrio, que es la que nosotros, conjuntamente con la línea de operación, utilizamos para la resolución de los problemas de transferencia de masa.